Buenas tardes, señoras y señores concejales, al personal que nos acompaña y a quienes nos honran con su presencia. Solicito a la Secretaría de esta comisión proceder al pase de lista para la celebración de la 13ª sesión ordinaria del año 2021. Procedo al pase de lista de asistencia a las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Jurídicos, informándole la presencia de la concejal Carla Jocelyn Mata Salas. Presente. Los concejales Jorge Israel Hernández Flores. Presente. Y José de Jesús Rodríguez Moreno. Y el concejal presidente José Antonio Alemán García. Presente. Y la de la voz, secretaria de comisión, Marta Adriana Maya Casio. Por lo que con asistencia de 4 integrantes, informo que existe el quórum para sesionar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía Iztacalco. Verificando el quórum establecido en el artículo 97 y con fundamento en el artículo 80 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía Iztacalco, declaro iniciada la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, siendo las 14:38 minutos del 24 de junio del 2021 en la sala de juntas Benito Baena de la sede del Consejo de esta alcaldía. Secretaria, le pido relectura al orden del día. Señor presidente, doy lectura del orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal para la celebración de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, aprobación y firma del proyecto de minuta de la Comisión de Asuntos Jurídicos correspondiente a la 12ª sesión ordinaria AIZT-CI/CAJ/O/12, celebrada el 31 de mayo del 2021. 4. Presentación, discusión y aprobación del cuarto informe ejecutivo que presenta el presidente de esta comisión respecto a las acciones y trabajo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos mediante la respuesta del oficio AIZT-CI/CAJ/053/21. 5. Propuesta de elaboración del informe final respecto al trabajo y acciones realizadas por parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que presentará al Pleno de esta comisión. 6. Asuntos generales. Antes de proseguir, doy la bienvenida al concejal José de Jesús Rodríguez, que se integra. Con él completamos el quórum y los 5 integrantes de esta comisión. Pongo a consideración de las presentes el proyecto de orden del día, sin soslayar que la misma les fue notificado en los tiempos y con las formalidades establecidas en la normatividad aplicable. Pregunto a las presentes si alguien desea hacer alguna modificación al orden del día. Otorgando el uso de la palabra en primera ronda. A 9 intervenciones le pido, señora secretaria, proceda a tomar la votación del proyecto de orden del día. Al no haber intervenciones, procedo a tomar la votación del proyecto del orden del día. ¿A favor? Se aprueba por unanimidad de votos de las y los presentes, señor presidente. Señora secretaria, le pido solicitar la dispensa de lectura de la documentación comprendida en el orden del día. Con fundamento en los artículos 80-81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía Iztacalco, solicito la dispensa de la documentación comprendida en el orden del día. ¿A favor? Se aprueba por unanimidad de votos de las y los presentes, señor presidente. Señora secretaria, le pido por favor de cuenta del tercer punto del orden del día. Doy cuenta del tercer punto del orden del día correspondiente a la lectura, aprobación y firma de la minuta de la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos AIZT-CI/CAJ/O/2. Consulto si hay alguna intervención. Otorgo el uso de la palabra en primera ronda. Yo en lo particular tengo ahí una observación y es para usted, concejal José de Jesús Rodríguez. Recibí una llamada telefónica suya en estos días, no recuerdo si ayer o anteayer, sí, para el tema de alguna modificación a la minuta. Me parece, me quedé en espera de su propuesta de redacción para la minuta. No fue posible, pero si la tenemos ahorita para detener la firma y se pueda hacer la observación de la misma, o la firmamos y que se... ¿por qué no podemos firmarla?
¿no? Pero no pasa nada si también la ponemos en stand-by, no la aprobamos en esta sesión. En la próxima reunión podríamos estar aprobando las dos minutas para tener la observación que usted me comentaba de la minuta. Sí, gracias. Básicamente, presidente, es complementar en mi última intervención acerca del tema. Ya no mandé la indicación, la sugerencia de qué exactamente fue lo que se dijo en mi última intervención, por motivo de que en realidad no es tan trascendente, pero para mí es importante que se aclara que el tema que se dio del análisis de los casos de las acciones delictivas, se exhortaba a la ciudadanía que hicieran las denuncias con la finalidad de poder generar una estrategia que es básicamente lo que habría que extender, ¿no? Yo sugerí que con esa información más precisa de la ciudadanía en sus denuncias se pudiera generar una estrategia de seguridad en cada uno de los rubros de delincuencia, básicamente. Entonces, ya no te lo mandé por X circunstancias, estaba también preparando algunas. Entonces, pero lo podemos dejar así. En realidad, yo lo puedo corroborar en esta y no hay ningún problema, ¿no? Sí. O sea, podemos verlo en temas generales aquí y se resoluciona el problema, ¿no? ¿Y en la mesa de trabajo? En la mesa, aquí lo puedo mencionar aquí, si gustas, en asuntos generales. Para que quede sentada para la siguiente minuta. O sea, la propuesta sería aprobamos en asuntos generales haces la intervención y queda sentada para la siguiente minuta. Lo integres en la siguiente minuta. Muy bien. Creo que ya le damos más agilidad. Muy bien, entonces a no haber intervenciones, toma la votación sobre el proyecto de minuta de aprobación. Señora secretaria, ya estoy leyendo su párrafo. A no haber intervenciones, procedo a tomar la votación sobre el proyecto de minuta IZT-CI, CAJ-O-12, a favor. Se aprueba por unanimidad de votos de las y los presentes, señor presidente. Señora secretaria, le pido de cuenta al cuarto punto del orden del día. Doy cuenta del cuarto punto del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y aprobación del cuarto informe ejecutivo que presenta el presidente de esta comisión respecto de las acciones y trabajo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos mediante la respuesta del oficio AIZT-CI, CA-J-053-21. Gracias. Consulto si hay alguna intervención en el otorgo el uso de la palabra en primera ronda. Antes de dar la palabra a alguien, me gustaría como contextualizar el punto. Este punto, como recordarán, en la comisión pasada, en la reunión de la sesión pasada de esta comisión, se presentó el informe ejecutivo. Solamente me parece que apenas se lo mandaron a la concejal Adriana, ¿no? No sé si ayer o antes te lo enviaron para tu revisión. ¿Cuál es la intención? Obviamente aprobar en esta sesión el informe para presentarlo en el próximo consejo, que estuviera consejo y estuviera ahí aprobado en la comisión. Teníamos una mesa de trabajo programada para la discusión y análisis de ese informe. Por el motivo de agenda de los concejales, no fue posible realizar la reunión de trabajo y entonces se está solicitando que el informe, salvo su mejor opinión, salvo si ahorita en este momento tienen algunas opiniones, poderlo aprobar y discutirlo para subirlo al pleno de la próxima sesión de nuestro consejo. Ahora sí, si alguien quiere intervenir en este punto, cedo la palabra. Ya no sería en esta, sino sería en la próxima. No, la aprobación sí. La propuesta es que fuera la proposición no es aprobarlo. Si hay observaciones, pues bueno, no podemos aprobarlo. Porque para eso era la mesa de trabajo, para ver las observaciones y impactar sus observaciones y ya no se, por motivos de agenda ya no se pudo reagendar, ¿no? Entonces la propuesta sería, si ahorita hay observaciones, como lo hemos hecho en otras comisiones, se comentan las observaciones, se impactan en el informe, se aprueban en términos generales y se comenta para antes de subirlo al consejo, si se les hace de su conocimiento que han sido impactadas sus observaciones
y se les comparte esas observaciones en el propio informe que se subiría a la próxima reunión o sesión del Consejo. Por eso pregunto si tuvieron la oportunidad de tener observaciones. ¿No? Pues, No. adelante. Perdón. No, yo creo que era más el día que estábamos comentando lo de la mesa de trabajo, era un poquito con el tema de hacer una comparativa con algún otro informe que se nos había entregado de manera previa, y la verdad, bueno, como no fue la mesa de trabajo, la verdad yo no tengo ese comparativo, no tengo la observación, no tendría para hacerlo ahorita. Yo propondría que se lleve a cabo la mesa de trabajo, que podamos hacer las observaciones y se pueda aprobar. Sin embargo, eso creo que no limitaría a que pudiera haber un avance informativo en el caso de llevarlo a consejo, a consideración de los demás compañeros. Lo que diga la mayoría es lo que se haga. ¿Alguien más? En primera ronda. Pues básicamente observaba, concejal presidente, en cuanto a la descripción, digamos, de las actividades de cada una de las áreas que competen en su comisión. Dice que la evaluación es dar seguimiento a los juicios, ¿no? Por ejemplo, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, es dar seguimiento a los juicios, procesos, procedimientos seguidos ante los órganos judiciales, jurisdiccionales o administrativos. No la comisión, no nosotros, sino la subdirección. El área. La El dirección, área por eso, el área administrativa es la encargada de darle seguimiento, no la comisión. Ajá. Sí, eso es lo que me llamaba la atención. O sea, ver que el área directiva da una estrategia y una evaluación, pero ¿quién estaría revisando esa evaluación de su cumplimiento? Es básicamente lo que me llamaría la atención. Bueno. O sea, ¿cuál es el cumplimiento de esa evaluación? Básicamente, porque mira, por ejemplo, dice este presidente, supervisar cada uno de los permisos mercantiles de uso y cambio de suelo, comercio en vía pública y las demás que sean necesarias. De esa supervisión, ¿cuáles fueron los resultados? ¿No? O sea, sí viene una estadística por ahí, sí, efectivamente, pero ¿cómo fue que se implementó? O sea, nada más es simplemente tener certeza de lo que se dice que se está evaluando se realizó. O sea, nada más sería una observación, okay, ¿no? O sea, en el mismo caso, tanto de la subdirección de lo contencioso como de las otras tres áreas, ¿no? Es decir, la de verificación, la de amparos y la de servicios legales. Sí, simplemente es ver dentro del procedimiento de cada uno de ellos, porque me imagino que son procesos, bueno, un procedimiento, un proceso, quiero decir, se compone de varios procedimientos, ¿no? Y en cada, sí, el proceso es el todo y el procedimiento es lo particular. Depende de la materia. Ajá. No, pero normalmente, sí, pero depende normalmente esa es básicamente cómo se estructura. Entonces, es simplemente esa observación, concejal, con el ánimo de poder abonar al informe, ¿no? Al informe del área. O sea, es revisar el procedimiento y de cada uno de ellos ver cuáles son las conclusiones de esa evaluación, ¿no? Sí. Las conclusiones creo que vienen en las tablas, ¿no? Sí. Lo último que hicieron. Ahorita les comento. ¿Alguien más? Sí, yo. Para recopilar toda la información y ya Y de una vez no que tardamos tengas tanto. más material y descanso. puedas Sí, adelante, José. Porque soy secretaria. Adelante, Jorge. Más que aprobar este informe, que es el que manda la dirección, nosotros no tendríamos por qué aprobarlo. Ellos nos están mandando solamente la información. Lo que tendríamos que hacer es, en una mesa de trabajo, en una sesión ordinaria, una reunión con el área para que nos puedan contestar algunas dudas, ¿no? Porque, y si usted gusta, después de esas dudas, pues ya hacemos un informe por parte de la comisión, o hacemos un dictamen del informe que ellos tienen, que nos están presentando. Pero ahorita nosotros aprobarlo, pues no podemos aprobar algo que realmente hay muchas dudas y que no nos está contestando el área, solamente nos está informando. Gracias. ¿Alguien más? Concejal Amaya. Sí.
Gracias. Bueno, yo primeramente tenía la duda de si este informe, bueno, entiendo que ya han tenido la dinámica de la mesa de trabajo con el resto de los integrantes, veo que no, entonces por eso preguntaba y tenía la duda si estaban pendientes esas observaciones. El informe veo que incluye desde el 1 de enero del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado y del 1 de enero al 15 de marzo de este año. Sí. Al 15 de marzo de este año. Entonces yo creo que sí es necesaria una mesa de trabajo para poder dialogar respecto de algunas observaciones, tanto de forma como de fondo del propio informe, y que más que aprobarlo también quisiera comentar que no hemos tenido una mesa de trabajo directamente con el titular, el director ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y más que tener ese diálogo, esa conversación con él o con los integrantes del área, es saber por qué tenemos un informe cuantitativo, pero no cualitativo. Se informa de algunos aspectos, por ejemplo, se informa de que se recaudaron en este periodo, que repito fue del 1 de enero del año pasado, diciembre, y en este año, nuestro primer semestre, llamémosle, se recaudaron, con 6 resoluciones se recaudaron 49,771 pesos, pero se habla también que no se ha podido negociar la liquidación o conciliación de demandas de integrantes que han promovido juicios laborales en contra de la alcaldía, laudos, toda vez que no se han pagado el laudo. Entonces, esa parte no se comenta aquí la cantidad que implicaría pagarse por los laudos de cada uno de estos 11 promociones, y es la implicación que le costaría finalmente a cuánto es lo que está entrando y cuánto es lo que está saliendo, si lo queremos manejar de manera cuantitativa, como es el escenario que en este informe se describe. No sé si me doy a entender. Si lo queremos ver de manera cuantitativa, pues entonces a mí sí me gustaría saber cuál es la línea, ¿no? Y eso nada más es por lo que hace la subdirección de verificaciones. Respecto de la subdirección de lo contencioso, que también se menciona aquí, se habla de juicios de nulidad, se habla de la revisión de los convenios, de la revisión de los contratos, de la revisión de contratos de donación. Sin embargo, nosotros, como dentro de nuestras atribuciones que tenemos de manera muy genérica, son las de supervisar y evaluar las acciones del gobierno, de la alcaldía, pero también lo es que dentro del reglamento, en nuestro artículo 17, nos establece 17, ¿sí? Fracción 15, opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes, dentro de los cuales nosotros, a la fecha, no tenemos una revisión O no tenemos realizada u opinión. No hemos, bueno, si lo queremos ver como concejales, no hemos emitido alguna opinión. Sin embargo, pues tenemos esa facultad. Entonces, eso es por lo que hace la subdirección de lo contencioso, y de ahí la importancia de platicar con el área, ¿sí? La subdirección de amparos, se comenta que se cuentan con 48 juicios de amparos ante instancias diferentes, ¿no? Jurisdiccionales, pues cada uno lleva su estatus. Sin embargo, este informe es muy general, o sea, no se habla de juicios de amparo promovidos, o sea, las partes no se menciona, más que eso es todo lo que se comenta respecto de amparos. Servicios legales, pues son las muy general, de manera cuantitativa,
Entonces, de ahí que a mí me parece muy importante platicar con el área con el propósito de tener ese intercambio. Seguramente todo esto tiene una explicación y pues la tendremos hasta el momento de revisar con ellos estos temas, porque yo creo que aquí, como es un informe del área, básicamente este informe, pues ellos serían los que nos podrían dar una mayor profundidad de explicación, porque lo hacen de esta manera, cuantitativa y no cualitativamente, a qué se debe esta diferencia en cuanto a números que si bien es cierto, se está informando lo que está ingresando, no lo que probablemente descargue la alcaldía, ¿no? Con el pago de los laudos, respecto de amparos, cuáles son estos. Y eso es en cuanto a la forma, porque de fondo, pues tal vez, perdón, de fondo, porque en cuanto a forma, tal vez nada más la parte de los periodos en los que se mencionan aquí, seguramente hubo un error que se menciona que es el 31 de diciembre, ¿no? Claro, sí. Eso no llegamos al 32 de diciembre. no, por eso digo, esa es esa parte Vamos más de allá. fondo. Aquí el asesor ya le metió 2 días más a diciembre. Y bueno, esas serían las... Que nos falta tiempo. Recuerden que es culpa del asesor, no del concejal. O del área, que tal si el área puso 32. Bueno, ¿esto sería concejal? Sí, bueno, retomando, yo tomo el uso de la voz, retomando las participaciones de cada uno de ustedes. Digo, me parece prudente efectivamente poder tener la reunión de trabajo, una mesa de trabajo. En la última sesión, insisto, habíamos acordado una reunión de trabajo para esto, El día 10. ¿no? Habíamos acordado. Y No se convocó. bueno, es que yo entendí que no se convocaba porque ya habíamos acordado eso y yo estuve aquí y sí aprobamos Se la... aprobó el calendario. No, pero se aprobó, nada más estábamos En la reunión. sesión, En la mesa de sesión trabajo. acordamos una mesa de trabajo, yo estuve presente, les comenté en el chat y les dije Yo no. que reagendábamos porque no llegó nadie, ¿no? Reagendábamos y no pasa nada, por motivos de agenda de repente como ahorita yo llegué, pensé que era a las 12:30 y llegué a la 1, ¿no? Pero no, realmente tampoco, ya ves. Entonces, la idea de la mesa de trabajo era para revisar este plan. Me parece que sería interesante que tuviéramos con el enlace que se había nombrado, hasta donde yo entendía ya no era Ponce, pero veremos si es Ponce, o con el titular de la dirección, para que efectivamente nos pueda ir haciendo algunas aclaraciones. Este informe sí tiene que ver lo concatenamos con los demás informes. Como bien dices tú, tiene la concejala Maya, tiene para que se cumpla con lo que veníamos trabajando. Teníamos ya el tercer informe, tenía que ver hasta el 30 de diciembre del 2019. Por eso es que solicitamos toda la información del prácticamente 20, ¿no? Todo el año 2020, que no sesionamos, que estuvimos por temas de la pandemia, declaramos en sesión permanente. Por toda esta cuestión de la pandemia no teníamos información y es por eso que se solicitó la actualización de ese último informe, como usted lo ve, cuarto informe, y hasta el último trimestre, para poder cerrar prácticamente en términos generales la gestión. Y entonces que nos aclare, porque para mí a lo mejor no tendría que ver cuánto se debe en laudos y cuánto se recaudó, ¿no? Digo, a lo mejor para mí no tiene que ver, porque una cosa es el monto recaudado en términos de sanciones administrativas por cuestiones de establecimientos mercantiles que rompieron la norma de establecimientos mercantiles, y al romperla tienen una multa. Bueno, es una cosa que tiene una multa que entra, y habrá que ver si entra directamente a las arcas de la alcaldía o se paga a la tesorería, ¿no? Que me parece que va a la tesorería, y entonces no es un dinero que ingresa en forma directa a las arcas de la alcaldía, ¿no? Tal vez en otro rubro entrará por otra manera, pero es... Y los laudos, pues sí tiene que ver con la reserva, del gasto que se tendría que programar en el presupuesto
que se aprueba, que ya está aprobado, y ahí hay un etiquetado para el pago de laudos, ¿no? Ahí en ese presupuesto ya está etiquetado el pago de laudos, y habrá que ver si, pues, aquí que nos ayude el concejal de administración, una tarea más, ¿no? Una tarea más, qué pasa con ese etiquetado que se tenía y se tiene aprobado para el pago de laudos, si se han ejercido, porque por lo menos en este informe dice que no se ha pagado, ¿no? Entonces, habría que... Hay partida presupuestal contemplada en el ejercicio 20. En este ejercicio puede ser que haya, yo no he visto, no, necesito revisar el presupuesto de egresos nuevamente, y en dado caso, pues en esa mesa de trabajo, pues, que nos aclare el director, pero hacer una adecuación presupuestal, eso es lo que puede, porque conforme se van llevando a cabo los juicios y les van dando los laudos, entonces pues hay que ver la resolución económica. Hasta ese momento sabemos el monto, pero podemos hacer una proyección. no una proyección, sino dentro del mismo presupuesto hacer un ajuste presupuestal. Es lo que se denomina en términos financieros. O sea, dentro de ese mismo capítulo que viene siendo el 2000, ahí se puede hacer un ajuste, ¿no? Entonces, sí podemos hacer el comentario, ¿no? Habrá que especificar los motivos por los que no se han pagado los laudos, ¿no? Sí, pero es una tarea más, si aquí se reporta que no se ha pagado nada, pues tiene que ver con dinero, seguramente, y que al final el área ya no le corresponde al área, tal vez ejecutarlo, a lo mejor presionar al área de administración para que se ejecute y se paguen los laudos que estén pendientes. Hasta donde yo recuerdo, en el último informe que nos dio se pagaron 2 laudos, ¿no? Y se pagan conforme van llegando, ¿no? Hace 2 años, en 2019, se pagaron 2 laudos, ¿no? Entonces, ahora son 11, hay que ver qué pasó con ellos. Pero sí, a mí me parece adecuado que hagamos la mesa de trabajo, realicemos, si quieren de una vez agendamos, ¿no? Agendamos para que estemos ahí. Yo de entrada propondría que pudiera ser después del fin de mes, la primera semana de julio, porque ya pasamos como que todo el tema de las comisiones, del consejo y todo lo que cada uno de nosotros tiene que ver, que se carga el trabajo hacia fin de mes por el tema del consejo. Entonces, pues, si revisamos el calendario para poder de una vez agendarla para entre la primera y la segunda semana de julio. ¿Semana de julio? De julio, ¿no? ¿Cómo ven? La segunda. ¿Primera o segunda? Lo que ustedes decidan. Porque ya agendamos una por ahí, ¿no? Creo que la tuya, ¿no? ¿Tienes programado para el 19 de julio tu sesión? Julio, la primera semana también, pues sería el miércoles. En la sesión, por eso desde el 19. Esa es la sesión. Miércoles 7. Sí, podría ser, por eso digo, entre la primera y la segunda semana. El 19 de julio. ¿No? ¿El 7? ¿Para el 7? Miércoles 7. ¿Eh? ¿Tú la tienes? Puede ser del 5 al 9, el día que ustedes decidan. Miércoles 7. Miércoles 7. ¿Tú? ¿Tú ¿A qué hora es tienes? la tuya? Yo la tenía en la propuesta en la mañana. En la mañana, sí. Propuesta en la mañana a las 10 después de la... ¿A las 11? la ¿El 5? 11:30, ¿no? ¿El día que tú tienes? A las 11:30. 11:30. para A las que corra 11:30. con 11:30. Entonces, ¿Está bien? Concejal Jesús. El 5 de... no, es el 7, ¿no? 7 de julio. El 7 de julio. Sí, pues ahí abrimos espacio, ¿no? ¿Eh? Ya. 7 de julio, 11:30. 11:30, 7 de julio, 11:30. Al término, con mayor presión, al término de la mesa de trabajo de la concejal Adriana. Para que quede Pon también lo de- mejor anotado. Para ¿A que qué no hora es corran la los tuya? ¿A las tiempos, 10? A las 10. A las 10. ¿no? Respecto de la opinión de los convenios, no sé si sea conveniente que les Ok, me faltó. solicitemos a ellos previo uno para que tengan la oportunidad como de darle una leída o algo así, ¿no? Bueno, yo en Para que ese, lleguemos a la mesa. en ese rubro, hasta donde recuerdo, concejala Mayo, ha sido una lucha permanente de usted, ¿no? No sé si tenga, no recuerdo si fue a partir de la comisión o en lo personal, donde se ha solicitado en el Consejo en reiteradas ocasiones cuántos, ¿no? Los convenios y hasta donde recuerdo la contestación del área es que ella no revisa, ¿no? Que nada más nos manda
que no los tienen, más que no revisarlos, dicen, no los tengo en mi poder porque los elaboramos y los mandamos al área y en el área se firman y quedan resguardados en el área. Esa ha sido, me parece, que la contestación de la dirección ejecutiva, ¿no? Entonces habría que reiterarles, si usted gusta, para que apunte por favor un oficio dirigido al área donde, reiterando la información. donde nos diga la información de cuántos convenios se han realizado, Es que, ¿no? O cuál es lo... pues esa situación obedece a la información que nos están dando, Sí. ¿no? Porque siempre nos han dicho que sí existen convenios. Hay un montón, E siempre vamos. incluso nosotros hemos visto pues, que hay una galería fotográfica que puede acreditar que se han suscrito convenios y que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tenido conocimiento y ha revisado. En este informe viene que se realizaron convenios, contratos, se realizaron 3 convenios o 18 contratos, contratos de donación ayuno, no sé cuál sea, ni en qué año fue, pero... Ese es el periodo, ese es el periodo. En No este sabemos si periodo, ajá. no dice especifica Desde el 1 si de de enero o exacto, eso o en a este la- trimestre, ¿no? Efectivamente. Entonces, precisamente por esto surge la duda, ¿no? Esta información, nada más la tenemos que se revisaron, pero ¿cuáles convenios? Nosotros no hemos podido opinar respecto a alguno. Entonces, a mí sí me interesaría, pues de acuerdo a las atribuciones, pues darle esa Dar la opinión. Dar la opinión. ¿No? Buena o Sí, mala. también lo solicitamos, ¿no? Que nos aclaren Y si es posible Bueno. que podamos solicitar uno previo a la mesa de trabajo, tener algo para... la No, lo mesa de solicitamos trabajo. para ver si lo tenemos antes de la mesa de trabajo. Creo que hay tiempo suficiente para Exacto. poder tener Para que alguna la misma información, mesa ¿no? de Ya trabajo lo se podamos pueda hacer. discutir. Sí, nosotros realizamos el oficio, entregamos el oficio entre el mañana y el lunes para que la dirección tenga tiempo de armar la propuesta o de darnos una respuesta adecuada, ¿no? Y la solicitud de la presencia del director, si fuera posible, ¿no? Sí, En sí, ese mismo oficio. sí, en ese mismo oficio, sí. Para que nos aclare todos estos datos que comenta el concejal Jorge, ¿no? Que pueda aclarar. A ver si quieren venir. Para el cierre. Que se quiere. Para el cierre podremos. Listo. Secretaria, agotado el punto, le doy la palabra. Ya me acuerdo de mí. Al no haber más intervenciones, procedo a tomar la... No, pues ya la votación, se que trata. presenta El siguiente punto del orden del día. Se queda reservado el punto 4. Señor secretario, le pido de cuenta del quinto punto del orden del día. Doy cuenta del quinto punto del orden del día correspondiente a la propuesta de elaboración del informe final respecto al trabajo y acciones realizadas por parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que se presentará al Pleno. Pues ya queda. Consulto si hay algún informe. Lo comento, es muy parecido, pero más bien ese es el informe final, que aquí sí tiene que ver con nuestras acciones. Es una propuesta para también su revisión, es una pequeña infografía de cómo sería el último informe, ya compilando los 2 años, 3 meses, que sería el eje central, sería, creo que lo tienen, ¿no? ¿No se lo dieron ese? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Sería obviamente el eje central la dirección ejecutiva con las 4 subdirecciones, ¿no? Y en la siguiente hoja diría cómo sería algún mecanismo de evaluación que podríamos estar teniendo, un poco en lo que comentan, a ver si hubo 10 clausuras, se llevó a cabo bien el procedimiento, se declararon existentes, cuántas no hubo lugar, para tener una evaluación en cada una de las subdirecciones y así poder tener y dejar un acervo donde digamos, esta es la observación y la evaluación que nosotros hacemos al final del año, ¿no? Tenemos estas observaciones de las acciones que realizó el área, ¿no? En el procedimiento, en los contratos, en los juicios, por qué se perdió tal vez un juicio de nulidad o por qué se perdió un amparo, cosas de ese tipo. A lo mejor en este análisis, en esta evaluación, sale que fue a lo mejor porque no se atendió, porque se venció un término o no se atendió la queja, cualquier cosa que tenga que ver con cada una de las subdirecciones, tener este mecanismo y en el último hoja tendrán cómo se identificaría el árbol de problemas, que esto ya es lo último que se aprobó en el plan de trabajo, ¿no? En el plan de trabajo viene esta propuesta y entonces estaríamos dando
seguimiento al plan de trabajo que aprobamos en el 2019, me parece, en marzo de 2019 se aprobaron los planes de trabajo, entonces ahí ya es para concluir nuestro plan de trabajo con este informe final ya de la gestión prácticamente, y estaría hasta marzo del 2000 de este año, ¿no? No nos daría tiempo de irnos a más, porque si con esto no hemos concluido, pues ya en la fecha que estamos, no nos da para tener la información hasta agosto de este año, ¿no? Bueno, aunque sigue el debate, me parece que nos vamos a octubre, ¿no? Y sacó el Congreso una resolución, me parece, ¿no? Una reforma. Una reforma. No sé si reforma o un transitorio, porque había ahí una antinomia en términos del La Constitución viene transitorio. En términos del transitorio, y entonces decía que, ¿no? Pero en la Constitución está el transitorio, pero en la ley decía otra cosa. En la ley orgánica de alcaldía decía que el 30 de septiembre, y en la Constitución decía el transitorio. 1 de septiembre, 30 de agosto, para tomar el 1 de septiembre, y el transitorio decía eso. No, en la ley orgánica es del 30 de agosto para el 1 de septiembre, y en el transitorio de la Constitución es donde viene establecido el 1 de octubre, ¿no? Entonces, pero el Congreso ya emitió una opinión al respecto. No sé si es una reforma o una reforma al artículo, ¿no? Se prolongó, pues, ¿no? Como está. Como estaba, sí. Entonces, bueno, a lo mejor nos da chance de hacer algo, ¿no? Un necesito más. Sí. De verdad, para ir cerrando. Entonces, esa es la idea también. A lo mejor en la mesa de trabajo podemos enriquecerla, fortalecerla o modificarla, ¿no? Sería solamente igual la presentación de la propuesta, no el contenido, simplemente la propuesta. Sí, ¿no? pero de la comisión, ¿no? Pues sí. De la comisión, sí, de la Ahí comisión. se queda muy abierto, dice propuesta de elaboración del informe final respecto a la dirección ejecutiva. Entonces nada más es agregarle de la comisión. Sí, porque ahí es el texto, yo lo leo y entiendo que es del informe de la unidad administración, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sí, el parafraseo está ahí, pareciera que vamos a dar el informe de la acción ejecutiva y es de la comisión. Sí. Como que si estuviéramos cantinfleando, concejal. Un poquito, ¿No? sí. Pero como ya está establecido en el código, en la Real Academia, como ya está en la Real Academia permitido la cantinflada, entonces la modificamos, ¿no? Por eso, y aquí está el concepto. Okay. No la acción. Aquí está el concepto, ¿no? Aquí está la definición. Estamos hablando de la definición, ¿no? Perfecto, bueno, presidente. ¿consulta usted alguna intervención y actual ¿no? Señora secretaria, dé cuenta del día. Doy cuenta del sexto punto del orden del día correspondiente a asuntos generales. Pues, pregunto si apruebo la palabra, si hay algún asunto general. Yo pido la palabra. Sí, muchas gracias, secretario Marta Maya. Sí, básicamente, como mencionábamos, o Cristian, como mencionaba en la sesión anterior, sí me gustaría que se hiciera ahí la aclaración para la próxima minuta, que del informe que nos dio del índice delictivo en la alcaldía, con sus porcentajes y demás, exhortar nuevamente a la ciudadanía a que denuncie para que los datos que se presentan en el área de asuntos jurídicos o por conducto de la comisión sirvan para generar una estrategia real y poder atender con mayor eficiencia y eficacia la problemática que tiene la ciudadanía en cuanto a los delitos que se generan. ¿Sí? Es exhortar y tratar de alguna forma poder apoyar a la ciudadanía porque no denuncian, en primera porque es engorroso y en segunda porque no se les atiende como debiera de ser, ¿no? Entonces, si no hay datos realmente crisis reales, yo no digo los que nos proporcionan no sean reales, yo digo que intentaría complementarlos, ¿no? Con el total de los incidentes delictivos que se dan en la alcaldía, básicamente con la finalidad de, insisto, poder generar desde esta comisión una estrategia que contribuya a mejorar esas condiciones. Básicamente era lo que yo quería agregar, que quedara así. Gracias, concejal. Es importante, ¿no? Muy bien, espero que con en este nuevo posicionamiento quede claro
la petición, que no estaba como establecida en la sesión, y en esta nueva, en La la minuta, minuta. en la minuta ya no haya un tema ahí de cantinfleo, porque Exacto. luego el área técnica no entendió lo que a lo mejor quería decir, oye, ahora sí quedó muy claro, ¿no? Para que no haya cantinfleo, ¿no? Entonces ya quedó claro que el área técnica pueda retomar la propuesta del concejal Para la José minuta, Jesús, que para la próxima establecido. minuta, ¿no? ¿Alguien más tiene algún punto de orden del día? ¿De asuntos generales? No. ¿No? Bueno, ¿dónde vamos? Al no haber Al no haber intervenciones adicionales y bueno, se han agotado. Ok. los asuntos listados en el orden del día. Siendo las 15 horas con 17 minutos del 24 de junio del 2021, declaro concluida la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Muchas gracias, compañeros concejales. Gracias.